Boas noites, señoras e señores. Parece que foi onte, pero xa transcorreron 30 anos desde que en 1989 se celebrou a primeira edición dos Premios Gallegos del Año, creados polo noso editor a perpetuidade, don Feliciano Barrera. Partindo do principio xesuítico, fagamos ben as cousas desde o principio para levarnos ben ata o final, podemos dicir misión cumprida. O Nobel de Literatura Camilo José Cela foi o primeiro galardoado e con el nomes tan ilustres como o Cardeal Rouco, como Díaz Pardo, Carlos Pajares e Carmen Avendaño, heroína contra a droga. Era un bo comezo para este gran final. Pluralismo, sen corsés nin ataduras, sempre na procura da excelencia, promocionando a autoestima, dignificando os mellores. A de hoxe é unha edición sorprendente e para non esquecer. Honramos dúas institucións, pilares da nosa sociedade, Igrexa e milicia. Por vez primeira serán protagonistas desde nenos que empezan a súa vida ata un centenario que dá testemunha da súa. Quen pode ofrecer máis a unha sociedade moderna, ancorada nas tradicións, pero lanzada á universalidade das novas tecnoloxías? Señoras e señores, comeza a 30ª edición destes premios co saúdo de apertura do director del Correo, José Manuel Rey. Señor presidente de la Xunta, dignísimas autoridades, Monseñor Barrio, Gallego del Año y todos los demás galardonados, señor director general del Correo, señoras, señores, queridos amigos. Quienes me conocen saben que en 30 ediciones solo hice uso de la palabra 4 veces. Mi puesto habitual es ejercer como jefe de acomodadores y ayudante de realización. Pero hoy es un día grande. Cumplimos 30 años desde que nuestro editor a perpetuidad, don Feliciano Barrera, diese a luz estos premios. Representa para mí un honor y un privilegio dirigirme a una audiencia tan selecta. Lo normal en estos casos es ser reivindicativo, va con el oficio. El periodismo condiciona, pero esta vez no hay nada que reprochar, nada que lamentar, nada que pedir. Solo agradecer. Agradecer que estemos vivos, con salud y amor. Agradecer la amplia representación institucional con el presidente Feijóo al frente. Agradecer que todos ustedes nos acompañen en esta nuestra noche más hermosa. Agradecer a los héroes de antaño y a los de hoy que nos permitan disfrutar de esta nueva alba de gloria. Y unas breves pinceladas sobre quiénes somos, de dónde venimos y a dónde vamos. El héroe de hace más de medio siglo fue don Feliciano Barrera. Tomó las riendas del Correo y se enfrentó a 2 millones de activo realizable y a 39 de pasivo exigible. 19 veces y media en situación legal de quiebra. Por aquellas fechas me incorporé al periódico. Lo primero que me dijo en tono apocalíptico un jefe de administración fue: «Chaval, vete de aquí cuanto antes. La empresa está a punto de cerrar». Es curioso. 50 años después escucho la misma letanía. Craso error. Estamos vivos. Seguiremos vivos y cada día mejor. Desde Jonás, los falsos profetas no aciertan ni una. Los héroes de hoy son el casi centenar de trabajadores que 365 días del año, mañana, tarde y noche, infatigables, leales, entregados a la causa, forman un núcleo indestructible que mantiene en pie la cuarta cabecera más antigua de España. Desde la capital de Galicia, con internautas en 194 países, universalizan lo mejor de todos nosotros. Partimos de principios muy sólidos. La fuerza de la verdad, que es un bien escaso, frente al vacío horror de la mentira. Aplicamos con rigidez la enseñanza recibida de un periodista neoyorquino que recomendaba a los novatos: si tu madre te dice que te quiere, contrástalo.
Pregunta a tu padre, a tus hermanos, a tus abuelos, y si todos dicen que tu madre te quiere, tu madre te quiere. Iluminaron o noso camiño os máis grandes do século XX, os máis influíntes do século XXI. Dende o patriarca das letras galegas, don Ramón Otero Pedraio, ata o único Nobel de literatura galego, Camilo José Cela, nesta especial orla figuran nomes míticos como Eduardo Pondal, o que hoxe recordaremos co himno, Curros Enríquez, Alfredo Brañas, Álvaro Cunqueiro, Díaz Pardo, Antón Fraguas, Álvaro Dor, Salvor, García Sabel, Filgueira, Manuel María e ata o enorme Darío Villanueva que dirixiu a RAE. Inmersos xa no siglo XXI, la relación de personalidades que enriquecen nuestras páginas sería interminable. Pluralismo, libertad, tolerancia, análisis, criterio, excelencia y ser la conciencia crítica de la sociedad que nos tocó vivir en cada momento son nuestras señas de identidad, con especial protagonismo de la mujer. Impone ver el 25 de julio a más de 70 firmando artículos en el Día Grande de Galicia. Su fuerza en letras de molde admira. Hemos invitado a mujeres de toda condición a formar parte de nuestro cuadro de colaboradoras. Las entrevistas, que todos los días aparecen en portada, tienen como protagonistas de alto nivel a científicas, empresarias, escritoras, políticas. Lo que hoy debería ser normal, el Correo lo puso en marcha hace ya muchos años. Ser los primeros y los mejores forma parte de nuestro ADN. Tenemos olfato para predecir el futuro. Somos especialistas en desvelar grandes exclusivas. Recibimos premios de altísimo nivel, como el Ortega y Gasset, el Pulitzer español, el Reina Sofía de drogodependencias y el otorgado por el Santa Santorum de la belleza periodística, que es la SND, organismo con sede en Estados Unidos, por ser el diario mejor diseñado de España y Portugal, una trilogía que no disfruta ningún otro medio en Galicia e moi pocos en España. É para nós o mellor galardón de todos sermos pioneiros na defensa do galego, o noso querido idioma matrio. O Día das Letras Galegas de 1989, hai 30 anos, as 80 páxinas del Correo apareceron todas en galego. A inolvidable mensaxe que recibimos do recordado Ramón Piñeiro dicía: un soño acariñado durante moitos anos convértese de súpeto en realidade tanxible, aínda nos soa a música celestial. Desde entón, a apoteose. O Día de Reis do 1994 apareceu o primeiro diario na lingua de Rosalía e de Castelao, o Correo Galego, convertido logo en Galicia Hoxe. Esta casa sente o orgullo de axudar a cumplir moitas primaveras das célebres 1000 do mestre Cunqueiro. E creamos la primeira edición digital de la prensa gallega. Asómbrense, en 1995, hace un cuarto de siglo, lo que hoy es cotidiano, lo hicimos posible antes que la mayoría. Perdonen tanto autobombo, pero por una vez en 30 años nos van a permitir la licencia de poner sobre la mesa una parte de nuestro pasado que para nosotros es el pilar sobre cómo construir el futuro. Vivimos turbulencias nunca antes conocidas, pero de todas las crisis se sale, de esta también. Contamos con una plantilla ejemplar, accionistas veteranos y enriquecedora savia nueva, volcados absolutamente en la continuidad de la empresa. Y mantenemos también unos principios inalterables, la defensa sin complejos de Compostela, Galicia, España y Europa como cúspide de la pirámide. Aspiramos a que la verdad se imponga a la mentira. Creemos en nuestras tradiciones y forma de ser. Nos encanta la tierra en la que vivimos. Queremos preservarla con el esplendor que merece. Fomentamos la autoestima. Aquí están nuestros premiados. Hemos recibido decepciones y maledicencias, pero nos han venido muy bien. Los ataques de nuestros adversarios nos han permitido descubrir la grandeza de los amigos. Tenemos vocación de trascendencia. Antes de finalizar este año, incorporaremos a la empresa el más avanzado sistema de edición que se está implantando en el mundo. Un salto tecnológico espectacular.
en el que aunaremos la fuerza del papel con el universo inacabable digital. Sorprenderemos a lectores e internautas. Los anunciantes verán multiplicados sus posibilidades. Estaremos a la última sin renunciar a los principios de siempre. Creemos en el futuro de Compostela como faro y meta. Si antes todos los caminos conducían a Roma, ahora, ya lo ven, cada día confluyen en Santiago. A los compostelanos y a los 200.000 habitantes de nuestro entorno les envío un mensaje cariñoso. Dicen que la salud solo se valora cuando se pierde. No permitan que el diario de la capital se desmembre o debilite. Hay razones muy poderosas para que Galicia y Santiago mantengan en pie una cabecera con vocación universal. Y finalizo. En un reciente editorial del Correo citábamos una frase del dramaturgo Arthur Miller que hizo historia. Dice así: el periódico es una nación hablándose a sí misma. Ese es el espíritu de nuestro trabajo. Esa es nuestra aportación al periodismo sano, riguroso y fiable. Y ese es, en fin, el poderoso mensaje que los gallegos del Año llevan 3 décadas trasladándole a la sociedad. Una nación hablándose a sí misma. Nada más, nada menos. Señoras e señores premiados, desfruten, meréceno. E vostedes todos tamén. Boas noites, moitas grazas. Señoras e señores, a partir deste momento os premiados reciben o seu galardón. A figura que se lles entrega foi creada en exclusiva pola acreditada Sollería Jael, empresa que é símbolo de traballo ben feito e de amor a Santiago e a Galicia. Xacarandaina. Se algo distingue os galegos son os seus sinais de identidade e, entre eles, a nosa cultura e tradicións. Xacarandaina cumpriu xa 40 anos investigando e promocionando o que nos é máis querido, o baile popular imprescindible en toda expresión festiva. Exemplo vivo de arte que emana do pobo, esta asociación creada na Coruña traballa para recompilar, conservar e divulgar a herdanza dos nosos antepasados a través de coidadas postas en escena, análises etnográficas, festivais, escolas e mesmo encaixe de palillos. Premios, aplausos, admiración e alegría forman parte dunha institución que con sacrificios prestixia o noso, pon en valor Galicia e é un exemplo de amor e paixón para manter en pé o que nos distingue no mundo. Enrique Peón, o seu director, lidera un grupo cargado de galardóns nacionais e internacionais que conta con máis de 1000 socios e aspira a que o baile sexa un ben de interese cultural. Hoxe recibe o noso premio. Entrega Fernando González Laxe, expresidente da Xunta de Galicia. Recibe Enrique Peón Mosteiro, director coreógrafo.
Non pensei que me iba a tocar de primeiro. Boas tardes a todos, boas noites. Quen dixo que os soños non se cumpren? Quen dixo que a xente nova non é quen de levar adiante un proxecto de envergadura cultural e artística de alcance internacional e que axudou a cambiar a forma de entender o folclore como algo exclusivamente escénico, levando ao campo de investigación e de recollida de campo, recuperando así do esquecemento o patrimonio inmaterial do país. Xacarandaina é un exemplo vivo da cultura tradicional de Galicia e representa en distintas actuacións e espectáculos e nos máis sobranceiros festivais europeos, sendo merecentes, polo seu traballo, de importantísimos premios a nivel nacional e internacional. Xacarandaina é en si mesma un auténtico voluntariado cultural, unha grande familia onde habita un amor inmenso e desinteresado a Galicia. Digo eu que levo ali desde os 14 anos e 37 de director. Moitísimas gracias polo recoñecemento. Luís Castro Zaera. Este compostelán conseguiu o Goya como actor de reparto tras 30 anos de traballo pasando por todas as ramas da interpretación e nos máis diversos medios: teatro, televisión, cinema. O galardón fai xustiza a un profesional que domina todos os rexistros. Formouse no grupo Ditea. Humilde, cunha carreira brillante ás súas costas, o recoñecemento ben referendado por títulos inesquecibles da nosa filmografía: O Reino, Celda 211, Os anos espidos. En televisión, Mareas vivas, Sen tetas non hai paraíso, Vivís sen permiso. E en teatro fixo de todo, ata interpretar a Shakespeare. Entrañable, sinxelo, conserva unha chea de recordos del Correo. Sendo picheleiro, di, sempre é unha cousa moi nostálxica, moi bonita, que te premie o teu diario. Pola súa impactante traxectoria no campo da interpretación, ofrecémoslle o noso premio. Entrega Xosé Sánchez Bugallo, alcalde de Santiago de Compostela. Recibe a actriz Camila Bosa. Boas noites. Isto de recoller un premio en nome de alguén, pois claramente non son Luís Zaera, son compañeira, amiga, afortunada de ser amiga dende hai moitos anos dun picheleiro como a él, un compañeiro xeneroso, que está moi agradecido por este recoñecemento, xa que o comparte con xente tan brillante en todos os sectores. Díxome, agradece moitísimo e aproveita e di algo das actrices. Entón, como ele é así e eu encántame a súa espontaneidade, vou aproveitar que esta semana saleu un estudo maravilloso do Consello da Cultura Galega onde se fala das desigualdades que aínda temos actores e actrices. Así que brindo porque moito antes que tarde estas desigualdades sexan algo pasado. Así que moitas felicidades, Zaera, e agardo que moitas actrices reciban este premio. Andrés Quintá Cortiñas. O milagre americano en Galicia. Así podería definirse o éxito deste empresario. Faltan adxectivos para cualificalo. Traballador, décadas de experiencia, loitador infatigable, humano, constante. Abondo unha frase súa para definilo. Gozo coa miña obra ao contemplar que as empresas adquiren prestixio internacional e contribúen en Galicia a xerar emprego e riqueza. Ilusionado e con ilimitada capacidade emprendedora, Andrés Quintá
Fundou Extrugasa, un referente de primeiro nivel no sector do aluminio, e outras sociedades dedicadas á extrusión de perfís, mecanizado, plataformas para cultivos de especies mariñas e outras actividades que crean postos de traballo. En agosto, cando a maioría gozaba das súas vacacións, don Andrés permanecía no seu posto xerando ideas, planificando estrategias e apontoando un imperio que creou desde cero. É un triunfador, pioneiro e exemplar. Merece o noso premio. Fai entrega Rosa Quintana, conselleira do Mar da Xunta de Galicia. Recibe Andrés Quintá Cortiñas. Presidente da Xunta de Galicia, conselleiros, alcalde de Santiago, autoridades civiles, militares, amigos, amigas, buenas noches a todos. A mis 80 años es un verdadero honor recibir este premio como gallego del año, en una edición tan especial como sucede esta ocasión en la que este galardón cumple sus primeros 30 años de vida. Para mí, este galardón representa el fruto de 56 años de industrial, en la que he tenido que afrontar muy diversas situaciones, tomar decisiones en un mundo incierto y poner en juego con la esperanza y de los resultados favorables. El capital humano, financiero, físico, teniendo en la mano dos herramientas fundamentales: el talento, la lealtad, y siempre con el objetivo de mantener la empresa como un ente vivo y con el dinamismo que le permitiese adaptarse a los mercados. Todo el que me conoce sabe que con premio o sin él siempre seré la misma persona. Me siento un modesto artesano convertido en industrial, que ha tenido siempre entre sus valores el trabajo, el esfuerzo, el sacrificio para hacer realidad un sueño, una idea, un proyecto empresarial, un país, una ilusión, y que hoy lleva el corazón en el nombre de Galicia y España por los 5 continentes. Este galardón que hoy recibo quiero compartir con todas aquellas personas que a lo largo de mi vida como industrial me han acompañado y que construyeron a que hoy el Grupo Quintá sea referencia en el sector del aluminio en todo el mundo. A mi familia y a todos ellos les dedico este premio. El mejor premio es ser merecedor de él, y mi premio es mi trabajo. En el aplauso que ustedes me dedican, gracias de todo corazón al Correo Gallego y a todos ustedes. Andrés Soto Varela. Casi 15 millones de españoles padecen vértigos. El doctor Soto es un experto en la materia. Responsable de la unidad de otoneurología del Compostelano CHUS, recibe todos los años a especialistas de países europeos y latinoamericanos que se forman en este servicio, referencia nacional e internacional. Presidente de la Sociedad Gallega de Otorrinolaringología, profesor en la USC y miembro de la Real Academia de Medicina, pertenece a comisiones de investigación y está asociado a organismos líderes de su especialidad. Enamorado de su profesión, se define como persona comprensiva, respetuosa, empática, trabajadora, humilde e ilusionada. Familia, padres, esposa y 4 hijos son sus referentes vitales. Su máxima preocupación, los pacientes. Vivir con un síntoma muchas veces limitante e imprevisible le obliga a volcar todo su esfuerzo para corregirlo y evitarlo. Y lo hace a la perfección,
Por eso le premiamos. Entrega a Carmen Pomar Tojo, conselleira de Educación. Recibe Andrés Soto Varela. Buenas tardes. Es un momento para varios agradecimientos y para una dedicatoria. Agradecimiento, en primer lugar, al Correo Gallego por haberme otorgado esta distinción y agradecimiento a todas aquellas personas que a lo largo de mi vida me han cuidado, me han ayudado y me han apoyado, empezando, como no podía ser de otra forma, por mis padres, que me quisieron de forma incondicional, como solo quieren los padres mientras vivieron, con mis virtudes y mis defectos, y que me enseñaron el valor del cariño, el valor de la familia y el valor del esfuerzo. Agradecimiento a todos mis compañeros de estudios y de formación, desde los compañeros de la EGB en Palas de Rey, mi pueblo, hasta los de la facultad o los de la residencia en el hospital, porque uno no aprende solo, aprende con los demás y aprende de los demás. Agradecimiento a mis profesores, a muchos de mis profesores en las diferentes etapas formativas, algunos de ellos están aquí hoy. Muchos de ellos han ido ayudando a moldear, a modular mi forma de ser. A mi maestro en la otorrinolaringología, a Torcuato Labella, y a Sofía, mi compañera en la unidad de otoneurología desde hace 25 años. Y sobre todo, por encima de todo, el agradecimiento a mi familia, a mi mujer Inés y a mis 4 hijos, Andrés, Guillermo, Raquel e Inesita. Realmente ellos son lo mejor de mi vida, son la ilusión de... Son la ilusión de mi vida y es el mundo en el que soy feliz, y me queda la dedicatoria, que es doble. A mis compañeros médicos y a todo el personal sanitario, que en su inmensa mayoría cada día dan lo mejor de sí mismos para mitigar el sufrimiento de los enfermos. Y sobre todo, la dedicatoria a los pacientes con vértigo, con inestabilidad, con acúfenos, con pérdida de audición. Solo ellos saben lo limitante que es tener estos síntomas, convivir con ellos y el esfuerzo que supone cada día intentar, pese a ellos, hacer una vida normal. Realmente son ellos los que verdaderamente se merecen este premio. Muchas gracias. Lucía Freitas Rodríguez. Esforzo, sacrificio, constancia e harmonizar o que representa ser nai con lograr o recoñecemento profesional dunha estrela Michelin. Estes son os méritos de Lucía Freitas, chef dos restaurantes Atafona e Lume en Santiago e Tomiño en Nova York. Aínda que quería ser xornalista como o seu pai, encantáballe tanto cociñar que abandonou as letras polos fogóns e triunfou. Admiradora de Arguiñano, formouse no País Vasco e en Cataluña. Pasou por outros restaurantes, pero a morriña impulsouna a regresar á súa terra. Comezou en Atafona e logrou ser recoñecida como creadora dos mellores menús do día de España. De aí á fama, crecendo e innovando ao máis alto nivel. Mantén unha honrosa faceta solidaria. Defende a mulleres que sofren co lema de todo se sae. Merece o noso premio. Entrega Xosé Sánchez Bugallo, alcalde de Santiago de Compostela. Recibe Lucía Freitas Rodríguez. Bueno, como boa mala estudiante non traio nada escrito, vale? Penso que quería que neste momento salisen as palabras que de verdade me salen do corazón. Quero agradecer todo o apoio, toda a educación, toda a maneira de vivir e os valores que me inculcaron os meus pais. Quero agradecerlles a eles este premio porque foron os que sempre me axudaron a levantarme, os que nunca me deixaron chegar a caer de todo, os que me animaron en este percorrido, en esta loita que
que xa son 10 anos e que houve un pouco de todo, non? Quero dedicarlle este premio tamén ao meu fillo Mauro, que ainda que el non é moi consciente que só ten 3 anos, sen dúbida foi o que me deu as forzas, o que fixo sentirme que de verdad podía con todo e gracias a él ese punto de inflexión se fixo realidade. Non me quero esquecer tamén do meu equipo de cociña, do meu equipo de sala. Eles reman canda min cada día, eles soñan como a min, eles loitan por servir o mellor e facer que os clientes saian namorados dos nosos restaurantes. Tampouco quero esquecerme das miñas mulleres, das miñas placeiras, das que me regalan as mellores sonrisas cada día, cada mañán, cando vou ao mercado de abastos, da miña peixeira Margarita, que como eu ya chamo é a miña da madriña e me axudou tanto nos momentos malos. E quero dedicarlle este premio a todas as mulleres que, como a min, deixan unha vida detrás dos fogóns, a todas as nais, aboas, bisaboas, porque elas foron as encargadas de transmitirnos os coñecementos, a tradición da cociña galega, e debemoslle todo. Oxalá algún día no alto da cociña estén moitas máis mulleres que realmente valemos para estar aí, non? Só temos que querelo. Penso que un pouco a miña evolución foi esa, non? Chegar ao punto de decir estou aquí e valo tanto como ninguén. Espero que cada vez se formen máis mulleres referentes que axuden a outras mulleres. Creo que isto é unha cadena e todas crecemos axudando e apoiando unhas a outras, non? Seguro que me esquezo de moitas cousas, pero as básicas son esas. Gracias a todos aqueles que creeron en min antes mesmo de que eu crise. Moitas gracias. José María Fernández. 25 años contemplan el trabajo en Santiago de un ferrolano excepcional, compostelano de corazón, nacido para triunfar y líder de una saga de joyeros con bien ganada fama de honrados, trabajadores y audaces. Es propietario de Joyería Jael, con 25 años en Compostela y establecimiento en A Coruña. Su empresa tiene un sello de calidad, prestigio y confianza que heredó de su padre Ricardo y su tío Aladino, quienes le precedieron en este siempre arriesgado negocio. Las marcas de más prestigio del mundo son concesiones obtenidas por este emprendedor a base de constancia y trabajo bien hecho. Sus joyas y marcas de altísimo nivel como Rolex, Tag Heuer y Montblanc avalan su éxito. Formado en la USC, su preocupación por una sociedad civil fuerte le implicó en temas sociales y deportivos. Fundación Andrea, Down Galicia, niños con discapacidad intelectual, críos oncológicos y múltiples actividades, entre ellas Viravolta, que hoy nos acompañará, son solo una pequeña muestra de su entrega a los demás. Es un ser excepcional y humano, por eso le premiamos. Entrega Antonio López Díaz, reitor da Universidade de Santiago. Recibe José María Fernández. Buenas noches a todos. Agradezco a la redacción del Correo Gallego y a su director, José Manuel Reinovoa, mi inclusión en el Club de Gallegos del Año. Para mí es un honor formar parte del excepcional grupo que habéis ido reuniendo en estos 30 años. Lo acepto con alegría y espíritu de superación y con la humildad que siempre me han inculcado mis padres, a los que hoy tengo muy presentes.
Agradezco especialmente a mi esposa Tachi toda su implicación. Jaén lo hemos hecho juntos. Sin ti no hubiese sido posible. A nuestro equipo de Santiago y Coruña, a nuestra familia y especialmente a Pedro, Yago y Paula, nuestros hijos que aunque a veces han visto obligados a compartir las tensiones de un negocio, nunca han dejado de respaldarnos. Agradezco también el gran trabajo que desarrollan las entidades deportivas y ONGs con las que colaboramos, el deporte base, los niños hospitalizados o con cáncer y las enfermedades raras suponen para nosotras una gran motivación y, sobre todo, un modo de devolver a la sociedad una pequeña parte de todo lo que nos aporta. No me quiero olvidar de la Universidad de Santiago. Gracias a su formación estamos hoy aquí. Y, finalmente, este acto no es de todos nosotros, es decir, de todos nuestros amigos y clientes, porque sin ellos nada de lo conseguido hubiese sido posible. Muchas gracias a todos. Alicia Estévez Toranzo. Una eminencia que nos ayuda a vivir mejor define a esta ilustre dama de la investigación en Galicia. Tras 35 años de incansable labor, ha inscrito una decena de patentes de vacunas para prevenir enfermedades en peces de consumo diario y así mejorar la cadena alimentaria que nos afecta a todos. Mujer de ciencia y de bellas artes, equilibra muy bien los dictámenes del cerebro y del corazón. Responsable, reflexiva, incansable. Su carrera, sobresaliente. Pertenece a las Academias Gallegas de Ciencias y Farmacia, dirige el grupo de patología en acuicultura de la USC y es catedrática de microbiología. Su trabajo supone un beneficio sostenible y económico de enorme importancia. Ofrece un producto fiable, de elevada calidad sanitaria y es respetuoso con el medio ambiente. Sus principios son honestidad, amor, respeto, justicia, igualdad, tolerancia y solidaridad. Y su ejemplar trayectoria transcurre con prisa y con pocas pausas. Motivos sobrados para este premio. Entrega Rosa Quintana Carballo, conselleira do Mar. Recibe Alicia Estévez Toranzo. Señor presidente de la Xunta, autoridades, familia, amigos, en primer lugar quiero dar las gracias al Grupo Correo Gallego por la concesión de este premio. Es un honor incorporarme al Club de Gallegos del Año y compartir esta distinción con el resto de galardonados, a quien aprovecho para felicitar. Tengo que hacer una mención especial, como no es de otro modo, a todo el Grupo de Investigación en Patología y Acuicultura de la Universidad de Santiago de Compostela, el cual realmente es el principal artífice de que hoy esté yo aquí recibiendo este premio. Igual que en clínica humana, en acuicultura también es importante el dicho de prevenir es mejor que curar. Por ello, los avances en prevención, especialmente en vacunación, junto con los de nutrición y genética, han permitido que en la actualidad la acuicultura ofrezca al consumidor productos de excelente calidad nutritiva y sanitaria, contribuyendo además a la sostenibilidad de los productos y a la sostenibilidad de la acuicultura. Por último, quiero terminar dando las gracias a todas las personas que han sido referentes a lo largo de mi vida, tanto en el aspecto humano como en el aspecto científico, claro está, empezando por toda mi familia. Todos estos referentes han contribuido a que tesón, ilusión por el trabajo, humildad, rigor y honestidad hayan sido siempre principios básicos en mi forma de ser, los cuales he tratado de transmitir a las nuevas generaciones. Muchas gracias. Juan Carlos García Valdecasas Salgado. Un eminente cirujano de Tui realizó en el Clínic de Barcelona el primer trasplante de hígado, compleja operación que supuso un antes y un después para la cirugía.
El doctor García Valdecasas coordinó esta unidad y fue protagonista de la evolución del sistema convencional a la laparoscopia, cambio drástico y avance espectacular. Tras una carrera de lujo, en su expediente figuran 28 matrículas de honor y 3 sobresalientes, fue pionero en trasplantes hepáticos de donantes vivos y logró la supervivencia de un paciente que recibió el hígado de una persona en parada cardíaca. Ha escrito más de 500 artículos y dio la vuelta a España y el mundo como conferenciante y profesor invitado. Recibió la Medalla al Mérito Policial por salvar a un policía nacional in extremis y está en posesión de la Cruz de la Orden al Mérito Civil por su impresionante trayectoria. Aunque su profesión la desarrolló en Cataluña, se siente gallego ejerciente y disfruta aquí con su familia, compañeros y amigos. Salvador de centenares de vidas, médico humanista y enamorado de su profesión, merece con todos los honores nuestro premio. Entrega Jesús Vázquez Almuíña, conselleiro de Sanidade. Recibe Juan Carlos García Valdecasas Salgado. Bueno, buenas noches. En primer lugar, evidentemente, agradecer al Correo Gallego esta extraordinaria noche. Como gallego que soy y que he ejercido toda mi carrera profesional y mi trayectoria fuera de Galicia, me siento profundamente agradecido y orgulloso de tener este reconocimiento. Quiero dar las gracias, evidentemente, a todo mi entorno, a mi familia, a mi mujer, a mis hijos, a mis nietos, que ya tengo muchos, a mis amigos y a mis hermanos, a todos ellos. Muchas gracias, están aquí hoy disfrutando de este evento. Me siento deudor y a la vez privilegiado de haber tenido la posibilidad de desarrollar una medicina, una cirugía que hace años era dramática y excepcional y que hoy día se ha transformado en habitual, la cirugía del hígado, la cirugía del trasplante de hígado en concreto, con unos resultados extraordinarios. Tengo que decir que esto no es una labor de una persona, es de un equipo. Y yo, en el Hospital Clínico en Barcelona, tuve la suerte de tener en estos momentos un gran equipo. Gracias a todos por este premio. Begoña Vila Costas. La galaxia espiral pertenece a la secuencia de Hubble. El disco es plano, lo forma materia interestelar, estrellas jóvenes y cúmulos abiertos. Es el pan de cada día en el trabajo que desarrolla la viguesa Begoña Vila Costas, un cerebro privilegiado puesto al servicio de la mágica aventura del espacio. Su trayectoria resulta espectacular. Física en la USC, estudios en el Instituto de Astrofísica de Canarias, doctorado en Manchester, fichada por la Agencia Espacial Canadiense para desarrollar el sensor del famoso telescopio espacial James Webb, fue contratada por la NASA para un proyecto que permitirá conocer cómo se formaron las primeras estrellas y galaxias tras el Big Bang. Recibió, además, el premio Wonenburger. Pese a su juventud, brilla con luz galáctica. Vive a caballo del Observatorio de Los Ángeles o el Centro de Operaciones de Baltimore y no ha dudado en tomar un vuelo en Washington para recoger hoy este merecido premio. Entrega Alberto Tajes Rey, director xeral del Correo Gallego. Recibe Begoña Vila Costas. Saudos ao presidente da Xunta de Galicia, as autoridades e a todos os presentes. Moitas gracias ao Correo Galego por este premio. Me siento muy honrada de que se reconozcan mis años de trabajo y de recibirlo y de formar parte de este grupo tan selecto. Es especialmente entrañable para mí porque paso mucho tiempo fuera de Galicia. Pero estoy muy orgullosa de ser gallega y siempre tengo morriña de mi gente y de mi tierra.
Me considero muy afortunada de poder trabajar en algo que me gusta y con grandes profesionales que me ayudan a mejorar cada día. Y pienso que todos queremos saber un poco de nuestro mundo y del universo que nos rodea y cómo evolucionó para formar nuestra galaxia, nuestro sistema solar y la Tierra en la que vivimos. Y por eso espero que todos ustedes disfruten tanto como yo en el 2021 con el lanzamiento del telescopio espacial James Webb. Quisiera dar un agradecimiento muy especial a toda mi familia y mis amigos por su constante apoyo y quiero dedicar este premio a mi madre, aquí presente, y a mi padre, que ya no está con nosotros, pero que siempre me animó y disfrutó de mi carrera y que seguro que hoy también está feliz. Muchas gracias. Rafael Úbeda Piñeiro. Figura en el mismo espacio que Kandinsky en la exposición de Abanca en Santiago. Sus dedos son capaces de extraer las notas más delicadas de un violín o trabajar sobre un óleo de gran tamaño que se convierte en valiosa obra de arte. Más pintor que músico, ama las dos artes y a ellas se entrega con la pasión de un virtuoso y la ilusión de un principiante. Pontevedrés, muralista y grabador, trabaja desde las 8 de la mañana hasta entrada la noche. Es devoto de la excelencia, inconformista, creador, no pone límites a su capacidad, que desborda imaginación, fantasía y color. Pertenece a la Real Academia de Bellas Artes, se doctoró en la Complutense, es catedrático de dibujo, profesor en escuelas superiores en Madrid y Barcelona y en las universidades de Vigo y La Laguna, además de miembro del Grupo Internacional Zebra. Inteligente, buen conversador, aspecto jovial y optimista, pintó al fresco los muros y techo de la Capilla del Santísimo en Nazaret. Expuso en países de varios continentes. Comparte su tiempo con Mila, la mujer de su vida, y su perro Brahms. Por todo esto, le premiamos. Entrega a Carmen Tojo Pomar, conselleira de Educación. Recibe Rafael Úbeda Piñeiro. Buenas tardes a todos, autoridades, amigas y amigos. Voy a leer para ser rápido y no olvidarme de nada. En primer lugar, quiero agradecer de todo corazón vuestra presencia y este galardón que me honra y, sobre todo, reunido en el medio de tanta gente importante, en fin, que considero debido a mi vida de trabajo por el arte. Trabajo que me ha dado grandes satisfacciones junto con la música y con mi familia. Por cierto, me veo en la obligación de aclarar que, pese a lo que dicen los medios, no soy violinista, soy pintor. Asimismo, y dado que estoy en presencia del auditorio más idóneo que pudiera imaginar, quiero dar a conocer, en el marco de este acto, mi voluntad de donar la obra de mi vida a Galicia para su exposición permanente. He tenido ya la oferta de cederla a un museo de Arabia Saudí, pero la verdad me daría mucha pena. Bueno, como agradecimiento a vuestra presencia y que ya que son varios los compositores que han hecho música de cámara dedicada a mi pintura, os ofrezco música. Entonces, vamos a oír nada más que un fragmento muy corto de la obra ubediana de Juan Durán, interpretada
por la violonchelista Jimena Andión. Bien, y por último, un fragmento de la obra Blue Vibration del compositor Aaron Siebert, obra inspirada en el cuadro que podéis ver en pantalla, que será interpretado por el distinguido grupo de saxofones Psycho Quartet.
Muchas gracias a todos y aprovecho para invitaros, si queréis, si podéis, a mi exposición que tengo abierta en el Museo de Lugo. Adiós, gracias. Ana Laborde Marquece. El maestro Mateo se sentiría orgulloso de lo conseguido, frase que define los 10 intensos y apasionantes años que esta donostiarra, adoptada como gallega, dedicó a dirigir la impresionante restauración del Pórtico de la Gloria. Ana Laborde coordinó a casi 80 especialistas. Estudió Geografía e Historia y Arqueología en la Escuela Superior de Conservación y Restauración de Madrid. Participó en sesiones de trabajo en países latinoamericanos para difundir el plan museológico y es un referente de primer nivel en España. Recuerda que un tío arqueólogo la llevaba de niña a cuevas en las que aparecían huesos fósiles. Ya entonces le fascinaba que una cosa tan pequeña reconstruyera la historia de milenios atrás. Su trabajo y el del equipo que lideró recibieron el Premio Europeo de Europa Nostra. Durante la década prodigiosa que puso al Pórtico en condiciones de admirar al mundo, confiesa que lloró de emoción al ir quemando etapas. Hoy la premiamos para que sonría. Entrega a Miguel Ángel Santalices, presidente do Parlamento de Galicia. Recibe Ana Laborde Marquece. Boas noites.
bueno, recojo este premio emocionadísima, que tengo que agradecer en primer lugar al Correo Gallego por la concesión de este galardón. Y tengo que agradecer también a las instituciones que depositaron su confianza en mí para coordinar el proyecto de conservación y restauración del Pórtico de la Gloria, a las fundaciones Barrié, a la Fundación Catedral, al Ministerio de Cultura y Deporte, a la Xunta de Galicia. Me han permitido pasar unos años en Santiago. Bueno, no sé si voy a ser capaz de acabar. Maravillosos, rodeada de un equipo de lujo, de excepción. Realmente han sido también años duros, de mucho esfuerzo y mucho trabajo. Creo que el resultado salta a la vista para disfrute de todos, pero también hemos pasado momentos muy mágicos, muy intensos, que nos han unido mucho y que desde luego a partir de ahora llevaré siempre a Galicia en mi corazón, aunque no soy nacida en Galicia. Y precisamente a todo el equipo del proyecto dedico este premio. Me hubiera encantado que me hubieran podido acompañar aquí, estuvieran junto a mí en este atril, pero bueno, no puede ser. Y lo dedico también a mi familia, a mis padres, que siempre me animaron mucho en mi trabajo, allí donde estén. Espero que estén orgullosos de mí. Lo dedico a mis hijos, a Guillermo, Elena, José, unos hijos maravillosos a los que he robado muchísimos momentos para dedicarlos a mi trabajo, a mi nieta Blanca, a mi marido que está aquí presente y a toda mi familia. Y poco más quiero añadir. Bueno, para terminar, comentar que precisamente esta es la semana de la conservación-restauración, o sea que este premio viene como anillo al dedo y bueno, que espero que este proyecto del pórtico, todo el reconocimiento que está teniendo y toda la difusión sirvan para acercar nuestro trabajo a la sociedad y para que tomemos todos conciencia de lo importantísimo, fundamental que es la conservación, el cuidado de nuestro patrimonio cultural. Moitas gracias y boas noches. Jesús López Jerez. De adolescente soñaba con comerse el mundo cuando escuchaba a su paisano Andrés Dobarro. Andando el tiempo, lo consiguió. La historia de Jesús López es de película. Esta es su biografía en píldoras. Director adjunto de Hispavox con solo 28 años. Formó parte de la movida madrileña. Creó el movimiento de rock en español. Fue impulsor del reggaetón. Gerente de BMG Ariola, su primer trabajo en una multinacional. Primero en México y después en Miami, lidera la industria del disco. Capitanea este sector con Universal Music Group en los últimos 23 años. Anticipó el potencial del mercado latino con 500 millones de hispanohablantes. Forjó éxitos como La Macarena, Bailando y Despacito con Los del Río, Enrique Iglesias y Luis Fonsi respectivamente. Detrás de cantantes de fama y prestigio internacional está un gallego de Ferrol a quien se conoce desde su factoría de South Beach como el rey de la música latina. Casado y con 2 hijos, regresa a sus orígenes para recibir este merecido premio. Entrega Javier Losada, delegado do Goberno en Galicia. Recibe Jesús López Jerez. Buenas noches a todos. En primer lugar, a dar las gracias al Correo Gallego y a José María Besteiro, que muchos años de amistad y su perseverancia ha hecho que pudiese venir a Galicia a disfrutar de este momento histórico para mí y para mi familia. Creo que hay que empezar agradeciendo a los padres. Creo que los padres son algo fundamental en la vida de todos. En mi caso, mi padre me enseñó muchas cosas, pero me dejó una cosa que en el vídeo casi se dice que yo tenía muchos sueños. Los sueños me los hizo vivir mi padre. Mi padre nació en Villadriz, eran 9 casas en el Concello de Fonsagrada, Lugo,
y la primera vez que vio una bombilla él tenía 14 años, es decir, no sabía lo que era la electricidad. Y acabó su carrera de oficial de la Armada siendo profesor en la Escuela Naval Militar de Marín, enseñando electrónica. Entonces, a partir de ahí, como comprenderán, todo lo que yo haga es poco. Después fueron tan considerados que hasta que yo tuve 14 años me hicieron vivir en media España. Entonces yo viví en Palma de Mallorca, viví en San Fernando, viví en el puerto de Santa María y claro, de aquella no había ni WhatsApp, ni Facebook, ni todas estas caralladas que hay hoy, ¿no?, que hacen que todo el mundo pueda tener amigos y conservarlos fácilmente, ¿no? Y a mí me tocó perder amigos cada 2 minutos y había que volver a construirlos. Y para un chaval de 10, 12, 13 años no es nada fácil. Con los años me di cuenta que por mi profesión tengo montones de conocidos, pero amigos tengo pocos. Y mis amigos, curiosamente, a pesar de vivir 30 años en América, están en España. Y hoy quiero agradecerles porque todos están hoy aquí. Así que gracias por venir. Y sobre todo gracias porque nos vamos a quedar hasta el domingo y van a aprender lo que es la Ribera Sacra. Casi todos no saben lo que es la Ribera Sacra, con lo cual se van a ir a Madrid bien educados de cómo es Galicia. ¿Okay? A los 19 años me fui a Madrid con la ilusión de ser director de cine y me acogió un gallego que era el hermano mayor de mi mejor amigo y se convirtió en mi medio hermano mayor que nunca tuve y en un tutor importantísimo. 4 años después, cuando yo tenía 22 años, me ofreció trabajar en el mundo de la música. Gracias, Juan Santavalla, que también está aquí hoy, por todo lo que hiciste por mí. Y para que sepan, una de las cosas que hizo este gallego tan importantes es que fue el primero en editar 2 cassettes con 2 libros para enseñar el gallego, mucho antes de que empezase toda la maquinaria de que había que aprender gallego en esta comunidad, ¿no? Entonces, es un pionero también hasta en la educación del pueblo gallego. Después, al entrar en la música, ¿qué quiere que le diga de la música? Lo acaban de ver ustedes, la música está en todos los sitios, en todas partes. Es medicina, nos cura, nos pone bien en la cabeza, nos arregla las emociones y la música la hace gente única, impresionante. Yo he tenido la suerte de hacer un máster continuo, gratuito, mucho más importante que mi MBA y mis cursos que he hecho en las universidades. Noches enteras hablando con Joan Manuel Serrat, noches enteras jugando con el peligro con Joaquín Sabina, noches enteras descubriendo que José Luis Peral es tan serio como es uno de los mejores contadores de chistes de España y la gente no lo sabe. Y después, de la mano de Juan Gabriel o Rocío Dúrcal, conocer México, de la mano de los grandes artistas brasileños, conocer con Caetano Veloso, con Gilberto Gil y Ivette Sangalo la música brasileña, entender la revolución cubana de la mano de Silvio Rodríguez y Pablo Milanés, y venir a España y empaparme del flamenco, que para un gallego es algo bastante complicado de entrada y parece como que le va a costar mucho al gallego, pero si tiene unos maestros como Camarón, Enrique Morientes o el mejor guitarrista que ha habido en el mundo, Paco de Lucía, clarísimamente uno aprende también a hacer todo eso. Entonces, todo eso me hizo que hoy en día aún siga en cursos intensivos de másters que me enriquecen la vida y que me hacen muy feliz. Han visto ahí los éxitos que dicen que yo he hecho. La realidad es que eso lo hacen miles de personas. Yo lo único que soy es el capitán de ese barco y son mucha gente la que trabaja para que Despacito sea un himno mundial y uno vaya al Kilimanjaro y ve ahí un señor que viene y le dice Despacito y le pone la música de Despacito, ¿no? Eso sucede por toda la gente que hay. Y por último quiero agradecer
a la familia. La familia es lo más importante. Para mí, nosotros somos un núcleo muy pequeño de familia. Mi hijo Diego, que ahora vive en Barcelona, es un trotamundos. Nació en Madrid, pero es el más gallego de la familia, tiene un carácter del carajo. Es complicadísimo sacarle una palabra. Y a mi nieta Emily, que nació en Suecia y que ahora se está volviendo catalana. Así que gracias por venir. Y mi hijo Hans, que vive en Los Ángeles y trabaja también en el mundo del entretenimiento, y se ha cogido un avión ayer y aquí está con nosotros medio moribundo, con un jet lag tremendo, así que se lo agradezco muchísimo. Y por último, la persona que hace que todo esto funcione. Nosotros tenemos una proveedora en casa, una proveedora de emociones, de cariño y, como dirían también los jóvenes, de buen rollo. Así que a mi esposa Carolina, gracias por todo lo que hace por nosotros. Y gracias a todos ustedes. Marta Fernández Currás. Fue la primera interventora general de Galicia, primera en diseñar unos presupuestos, primera conselleira de Facenda y secretaria de Estado de Presupuestos en Madrid. Hoy, en la empresa privada, es socia directora de EY, una de las 4 firmas auditoras más grandes del mundo. Infatigable, seria, rigurosa, transparente, dialogante y muy buena profesional. A Coruña, Santiago y Vigo, su ciudad, son ejes sobre los que se vertebra esta mujer excepcional que ha dado la vuelta al mundo gestionando grandes cuentas y asuntos de extrema complejidad. Estudió en la USC, pertenece al Cuerpo Superior de Inspectores de Hacienda y al de Interventores y Auditores del Estado. Tercera de 8 hermanos, concilió trabajo, familia y estudios. Se siente muy normal y felicísima cuando los fines de semana hace deporte y toma un aperitivo con los amigos de siempre. Sus referentes son sus padres y cree que la ética es un conjunto de valores que mejoran la convivencia. Por eso la galardonamos. Entrega Fernando González Laxe, expresidente da Xunta de Galicia. Recibe Marta Fernández Currás. Boas noites e moitas grazas ao Correo Galego e a todos vostedes. Me encuentro encantada de estar aquí. He venido muchos años a lo largo de distintas posiciones en mi vida. He venido como profesora universitaria, como inspectora de Hacienda, como consellera, como secretaria de Estado, en fin. Y durante todos esos años he tenido el privilegio de ver lo que es esta gala. Para mí una gala festiva y, por lo tanto, he venido siempre muy contenta porque me parece una preciosa forma de hacer país. Incluso he tenido hasta el privilegio de entregar algunos de esos premios y con la entrega solo podía sentir admiración y orgullo gallego por todos los premiados. En ese contexto, ¿quién me iba a decir a mí y ahora que iba a estar en este atril hablándole a todos ustedes? Y esa extrañeza la siento no solo por aquello de eu non son merecente, que por supuesto no lo soy, sino porque, en fin, yo era la de Hacienda. Premios. Bueno, dada la extrañeza, lo cierto es que no decidí preguntar a nadie y yo dije, pues ahí vas, y como en la película, coge el premio y corre. y aquí estoy. Agradecidísima al Correo Gallego por este galardón. Agradecidísima porque hoy me incluye en una nueva promoción, la de los premiados, que a mí me parecen todos insignes señores
en materias, en disciplinas en las que soy una perfecta ignorante, ni siquiera les entiendo, salvo el Despacito. Y además, en fin, a mí todas las promociones me han dado muchísima suerte, porque en cada una de las que he tenido en mi vida he sacado un mejor amigo para el resto de mi vida. Imagínense lo que es tener de número 1 de la promoción a Monseñor Julián Barrio. O sea, creo que voy a tener un mejor amigo en la otra vida. Por eso, mi agradecimiento es completo al Correo Gallego por este acto que permite resumir lo que para mí ha sido el auténtico premio, que ha sido vivirlo, que es vivirlo. Y porque me lo plasma en un recuerdo que me va a permitir recordarlo el resto de la vida, y valga la redundancia, por si llega alguno de esos días enfurruñados en el que me olvido de dar las gracias. Y me va a permitir finalmente que se lo dedique a mi madre y a toda mi familia y amigos que están allí en la fila 7 a mi derecha, sinceramente porque siempre están. Muchas gracias y buenas noches. Felipe Casanueva Freijo. El 23% de los españoles son obesos. En Estados Unidos, el 40%. Porcentajes que preocupan y asustan, mientras una parte de la humanidad se muere de hambre. Nuestro premiado abandera desde hace décadas una lucha titánica para frenar y curar esta epidemia. Méritos no le faltan: catedrático de Medicina en la USC, emérito en el Sergas, presidente de Sociedades de Endocrinología y Nutrición en España y el extranjero, miembro de las entidades más prestigiosas del mundo en esta especialidad, ha recibido innumerables premios a nivel internacional y es un referente de primerísimo orden. Doctor honoris causa en Belgrado, Turquía y Polonia, es asesor de las más altas instituciones relacionadas con la obesidad y pertenece a diversas academias. Se formó en Madrid, Milán y Canadá. Se siente gallego por todos los poros. Se refiere al Chus como ejemplo de hospital con tecnología punta y alta calidad asistencial, lo mismo que la sanidad en Galicia. Es un número 1 en todo. Por eso, nuestro premio. Entrega Jesús Vázquez Almuíña, conselleiro de Sanidade. Recibe Felipe Casanueva Freijo. Muy buenas noches a todos. Presidente Feijóo, presidente del Correo, autoridades y amigos. Es un honor para mí formar parte del Club de Gallegos del Año, sobre todo por poder formar parte de un grupo de personas que han recibido el premio previamente, algunos de los cuales admiro y de los que he aprendido tanto. No nací en Galicia, pero decidí voluntariamente venir aquí a trabajar. Como uno no decide dónde nace, considero que mi decisión de hace 35 años tiene igual mérito que haber nacido en Galicia. Aquí he tejido vínculos familiares, afectivos, he desarrollado toda mi carrera profesional y siempre me he sentido identificado con esta tierra. Galicia posee grandes valores en el ámbito de la investigación, la ciencia y la medicina. Ha sido cuna de grandes médicos científicos y la ciencia biomédica hecha hoy en Galicia es referente internacional. He vivido las décadas del gran cambio de la sanidad gallega, de su extensión a todos y del altísimo nivel de las prestaciones que recibimos los ciudadanos. Debo agradecer también a mi familia, a mis 3 hijos, Lara, Carla y Rodrigo, a mi esposa Leticia,
a mis queridos amigos, parte de los cuales están aquí presentes, que me han acompañado en los avatares de la vida, y a mis actuales colaboradores del equipo de investigación del hospital y de la universidad, los cuales, más que colaboradores, ya son todos científicos independientes de talla internacional. Aprovecho la presencia de nuestras autoridades. Quiero recordar que invertir en investigación biomédica es hacerlo en futuro. La investigación no es solo fuente de conocimiento y calidad asistencial, sino de riqueza y progreso. Se trata de una industria sin chimeneas y sin paredes, con la cual es necesario comprometerse y apostar con firmeza. La endocrinología y la investigación en obesidad han ocupado toda mi vida profesional. Por ello, no quiero finalizar sin hacer un llamamiento a luchar contra la obesidad entre todos, políticos, médicos, economistas, personal sanitario. Los médicos solos no podemos plantar cara a la epidemia del siglo XXI, que es también la gran amenaza al sistema universal de salud. Por tanto, deberemos luchar todos juntos. Muchas gracias. María Martinón Torres. Con raíces en Ourense, su biografía profesional y humana impresiona. Pertenece al prestigioso equipo de Atapuerca y ha sido la primera española en recibir la apreciada medalla Rice Memorial, otorgada en Gran Bretaña e Irlanda por la institución académica más antigua del mundo dedicada a antropología humana. Doctora en Medicina por la USC, máster en varias especialidades por la Complutense y Bristol, profesora e investigadora en Londres, líder de proyectos internacionales sobre homínidos en yacimientos de todo el mundo, China, Georgia y Sudáfrica, entre otros. Catedrática honoraria en Londres, es una superwoman, nada menos que directora del Centro Nacional de Investigación sobre la Evolución Humana. Publicó centenares de artículos en las revistas más prestigiosas del mundo y figura entre los autores más citados en ciencias sociales. Sus referentes son Ángel Carracedo y José María Bermúdez. Cree que el peor enemigo de la inteligencia es acomodarse, quiere comprender por qué hemos llegado hasta aquí y ser como somos, y ama con pasión a Galicia, quien hoy la premia con todos los honores. Entrega Alberto Tajes Rey, director xeral del Correo Gallego. Recibe María Martinón Torres. Autoridades, distinguidos premiados, queridos amigos, gracias ao Correo Gallego por este premio e por esta noite, que é unha noite que vou levar conmigo toda a miña vida. Como paleoantropóloga, pregúntame moitas veces iso de onde vimos e onde imos, e digo, pregúntaslle unha gallega, que nunca se sabe se vamos ou vimos, pero aí estamos. Cando me preguntan de onde vimos, eu o teño moi claro. Eu veño de Galicia, que é a terra máis xenerosa do mundo, e este premio é un exemplo delo. Eu veño da terra fecunda, da terra sen lindes, da terra que canto máis dá, máis ten, a terra da xente forte pero tenra a un tempo. E a onde imos? Pois xa se verá. Pero que eu sei que vai a onde vaya, sempre estou acompañada. E iso é unha sorte que teñen os galegos, porque os galegos levamos sempre a casa connosco. Levamos Galicia, non vou a decir as costas, todo o contrario, levámola por diante, como unha estrela na frente, como a un luceiro. Levamos Galicia no noso xeito de ser, nas nosas formas, na nosa maneira de ollar. E vou dicir que levamos Galicia na nosa forma de traballar, porque hoxe é unha sorte estar aquí entre esta xente tan lista, pero tamén tan traballadora, porque isto de traballar duro é a verdadeira marca dos galegos. Eu quería hoxe, por unha parte, dedicar este premio precisamente a sorte que tiven de ter padriños galegos, o de nacemento desta universidade,
a José María Bermúdez de Castro, que foi o meu mentor en Atapuerca, pero tamén un cariño moi especial a alguén que hoxe non pode estar aquí, pero foi tamén gallego del año, que é Ángel Carracedo, porque é con el o primeiro con que empecé a voar. E, sobre todo, quero agradecer e dedicarlle este premio a miña gran familia, enorme familia, son moi afortunada. Gracias e dedicarlle isto ao meu marido Marc, aos meus rapaces, Marc e María, os meus seus irmãos, que son unha bendición, pero, sobre todo, o meu pai Federico, a miña nai Georgina, porque se hai algo, un chisco bo en mí, sen dúbida, todo bo que poda haber en mí é cousa deles. Gracias. Padre Andrés Díaz de Rábago. En 30 ediciones nunca subió al escenario una persona con 102 años, un ser excepcional con experiencias que parecen de otro mundo. El padre Andrés, superior jesuita, pertenece a una saga familiar influyente en Compostela y Galicia. Estudió medicina en la USC, ejerció y cuando parecía a punto de contraer matrimonio, el Señor le llevó por otros caminos. Tras 5 años preparándose en el seminario, se consagró y fue destinado al Lejano Oriente. En China fue expulsado por Mao y prosiguió su apostolado en 4 países. Desde 1947, en Filipinas y Pekín, sus experiencias fueron de película. En Timor fue profesor de un presidente y un Nobel de la Paz. En Taiwán, docente. Desarrolló una intensa labor pastoral y médica. Cuidar enfermos, ayudar al desvalido y fomentar vocaciones son sus señas de identidad. Afirma que el secreto de la longevidad es mantenerse activo y que su cerebro funciona porque se entiende con los demás en 4 o 5 idiomas. 7 décadas en Asia le han convertido en trabajador a destajo, vitalista y con optimismo desbordante. El Papa le saludó en una audiencia reciente con especial afecto y el superior de su orden lo estima y valora. Recibió numerosas distinciones, fue el primer extranjero que obtuvo la nacionalidad taiwanesa. En Roma, la embajada de este país le rindió un homenaje y allí por donde pasa deja profunda huella. Voló 11.000 kilómetros hasta Compostela y aquí le tenemos, sonriente y beatífico, para recibir nuestro premio de honor y sonoro aplauso. Entrega Miguel Ángel Santalices, presidente do Parlamento de Galicia. Recibe Andrés Díaz de Rábago. Sí, por favor. Espera. Ya aceitamos esto. Bueno, yo voy a hablar, pero muy diferente de lo que tenía pensado. Porque realmente, después de oír lo que hemos oído aquí, yo, como decía aquel señor, yo me siento pequeño. Pero después pienso que yo no soy yo, que yo soy un representante de los misioneros gallegos que andan por esos mundos de Dios. Y entonces dice, bueno, pues yo tengo aquí un puesto. Y claro, tengo que empezarle a dar las gracias a las dignísimas autoridades, al presidente de la autonomía, ya el señor... Autoridades. Autoridades. Porque eso también tengo que confesar, que de aquí, de nombres me acuerdo muy poco. Pero
Pero sí que les voy a decir una cosa que quiero que se acuerden de ella. Con este ambiente que nos ha dado el Correo Gallego con este acto, vamos a ver. ¿Qué consejo les puedo dar yo en estas circunstancias a ustedes? Pero es el consejo que me di a mí mismo hace muchos años. Y es un carácter chino, pero también una palabra española, amor. Ay. Cuando yo veo los periódicos ahora, siento que aquí muchas veces, no aquí, en Galicia, en el mundo, porque yo de Galicia siento, una de las razones por la que yo me sentía así, un poco fuera de tiesto, es por eso, porque he vivido fuera de Galicia desde el año 1940, del 40 al 47 estuve en España, pero fuera de Galicia, y del 47 hasta ahora estoy siempre fuera de Galicia. Pero sí que veo que aquí tenemos que buscar, en el mundo de hoy, buscar una manera de entendernos más. El cuento aquel de la abuelita rusa que decía, y que cuento yo siempre, que decía a la nueva inquilina del campo de concentración de Siberia: yo llevo aquí muchos años, usted es el primer día que llega aquí. Y le dice después: si quiere usted vivir en este mundo de hoy, el mundo del campo de concentración de Siberia, preocúpese de las demás. Piense primero en las demás. Piense en hacer feliz a las demás. Y así podrá vivir en este campo de concentración bien. Vivir bien, lo que se dice bien. Y dice ella, la americana, que oía este acuerdo, que le había cambiado la vida. Tenemos que preocuparnos más de nuestros vecinos, de los de casa, de los de fuera, de todo hombre o mujer que encontremos en nuestro camino. Darle una sonrisa, no un gesto. Bueno, yo voy a terminar. Y esto empezando por casa. Empezando por casa. Yo les puedo decir que he aprendido mucho, no solo de mi casa antigua, sino de ahora que vivo después del año 1947, siempre comunidades internacionales. La actual somos 17 de 10 nacionalidades. No saben lo que es la riqueza esa de poder vivir siempre alegre y en paz y tranquilidad, si puedes hablar con este señor en chino y con este señor en gallego y con aquel señor y en un ambiente de amor. Y eso es lo que me ha dado a mí la vida. El siempre pensar en el otro antes que en tú. Que muchas veces no lo he practicado, es verdad, pero que tengo este deseo de poder ayudar antes al otro que ayudarme a mí mismo, sí, eso es cierto. Y que esto me ha hecho un bien extraordinario y ha hecho un bien extraordinario a los demás también. Mis queridos gallegos que me escucháis, vamos a ver si logramos tener más amor. Más amor.
David Chipperfield. El británico que asombra al mundo con sus diseños, arquitecto de la elegancia, es un gallego más de Corrubedo que descubrió hace 20 años y a donde siempre vuelve con su esposa Evelyn Stern. Es su paraíso soñado. Tras graduarse en Londres y trabajar en los mejores estudios, entre ellos el de Norman Foster, montó el suyo en la capital británica con oficinas en Berlín, Milán y Shanghái. Y a partir de ahí, la consagración. Más de 100 impactantes proyectos arquitectónicos en los 5 continentes llevan su firma. Pocos como él acumulan tal cantidad de premios internacionales. Edificios singulares considerados obras de arte, diseños de espacios interiores para tiendas de superlujo, muebles iluminados y hasta vajillas constituyen las múltiples facetas de un genio que también dejó huella en Galicia. Creó la Fundación Ría para evitar un desarrollo incontrolado en nuestro litoral y explorar un nuevo modo de vida en armonía con la naturaleza. Xunta, concellos y sociedad civil lo apoyan. El Correo también y además le premia. Entrega Alberto Núñez Feijóo, presidente de la Xunta de Galicia. Recibe David Chipperfield. Invitamos a subir a I need my wife. la señora Chipperfield. Thank you so much for this. Thank you so much for this honor. I accept it with enormous gratitude, but a certain amount of embarrassment, especially as my Spanish is not sufficient to give my speech. So my wife will give a speech on behalf of both of us. She's much more beautiful than me. No es por los dos, sino es verdaderamente lo que ha escrito David y lo que quiere decir, y ojalá lo pudiera yo decir en gallego, pero por lo menos lo puedo decir en castellano. David, muchas gracias por este honor. Lo acepto con una enorme gratitud y a la vez con otro tanto rubor. He recibido varios galardones por mi trabajo como arquitecto. Sin embargo, este reconocimiento por mi modesto compromiso con esta comunidad me significa mucho más. Acepto este honor con el más profundo orgullo, también por parte de mi familia que comparte mi amor por este lugar y están apegados como yo a él, y también por mis colegas en la Fundación Ría, que han trabajado tan duramente los últimos 4 años. Nuestra fundación es una agencia independiente cuyos estudios y demás actividades se han centrado en el entorno construido y el entorno natural. Todas las investigaciones y las propuestas se centran en un solo propósito: conservar y desarrollar la calidad de vida que se basa en la cultura y la naturaleza de esta región única. En ocasiones hace falta que venga alguien de fuera para recordarte lo que tienes y lo que no debes dejar escapar. Aunque yo solo sea un gallego por voluntad, estoy suficientemente comprometido con Galicia como para suplicaros que protejáis y apreciéis esta tierra, que consideréis su naturaleza no solo como un decorado, sino como vuestro mayor capital natural y la garantía de vuestro futuro. Vuestra relación con la naturaleza de esta tierra es única y el modo en el que Galicia ha desarrollado su producción de alimentos es coherente con las ideas contemporáneas de sostenibilidad. Mientras que el resto del mundo se cuestiona la manera en la que está produciendo alimentos, en demasiadas ocasiones llevando a la erosión y contaminación de las tierras y el agua, la estrategia tradicional gallega de pequeña escala punta otra vez hacia el futuro,
A pesar de dificultades, el sentido de identidad y comunidad todavía prevalece en Galicia de una forma inusual en otras partes de Europa. Por lo tanto, debemos estar agradecidos de que si bien tantas regiones, especialmente en la península ibérica, han perdido su identidad y alma por los excesos del turismo, en Galicia todavía tenéis tiempo para gestionarlo en vuestros propios términos. Galicia rara vez se imagina a sí misma como a la vanguardia de los desarrollos sociopolíticos, pero es potencialmente un ejemplo destacado para el resto de Europa como una región autosuficiente alimentada por la naturaleza, por su gente y por sus tradiciones. La modestia gallega puede detener tales pensamientos, pero no debería. Esta no es una imagen retrospectiva de protección y patrimonio o imágenes turísticas predecibles de una tierra de peregrinos, percebes y pasos. Esta es una imagen de un país moderno que muestra a otros cómo equilibrar el desarrollo económico y la consideración de su capital natural. Un país donde la calidad de vida está asegurada por la comunidad y la identidad y un sentido de pertenencia. Un país donde la próxima generación recibe los cimientos de un futuro seguro. Una tierra donde la economía se desarrolla en base a la tradición, por un lado, y un enfoque radicalmente contemporáneo de nuestros desafíos ambientales globales, por el otro. Una tierra donde la calidad de vida viene dada por la sustancia y la riqueza de la realidad sostenible en lugar de las ilusiones fallidas de tanta parte de nuestro mundo contemporáneo. Os ruego que no subestiméis lo especial que es vuestra tierra y que la tratéis con el respeto y el orgullo que sé que tenéis siempre por ella. Muchas gracias. Brigada Galicia Séptima, Brilat. Las Fuerzas Armadas Españolas hacen más por la paz que por la guerra. Mali, Mauritania, Líbano, Senegal, Irak, Afganistán, Pakistán y los Balcanes son ejemplos de las misiones realizadas en el marco de ONU, OTAN y Unión Europea. El sacrificio de vidas y el éxito obtenido salvando otras sitúan a la Brilat en el podio de honor en defensa de los más débiles. Son sus valores el patriotismo, el arraigo de las tradiciones y el espíritu de superación forjado por todos quienes, hombres y mujeres, han pasado por la brigada. Laboriosidad sin aspavientos, sin quejarse nunca de las durísimas condiciones que sufren, alejados de sus hogares y familias, y buscar la prosperidad y seguridad en las zonas más desfavorecidas del planeta constituyen su razón de ser. 186 militares han caído en el cumplimiento de su deber. El rey Felipe VI les honró con su recuerdo y la Unión Europea otorgó su mayor distinción a 6 soldados por repeler un peligroso ataque. La ministra de Defensa entregó las condecoraciones en Figueiredo el pasado mes. Prestigian a España, su valor impone. Por eso, les premiamos y aplaudimos. Entrega Javier Losada, delegado do Goberno en Galicia. Recibe o coronel Manuel Pérez López. Buenas noches, presidente de la Xunta, presidente del Parlamento, delegado del Gobierno, alcalde de Santiago, director del Correo Gallego. Gracias y, en primer lugar, gracias por el maravilloso vídeo que han puesto, que no, la verdad es que no lo esperaba. Me habían dicho que estaba bien, es cierto,
refleja mucho de lo que voy a decir ahora. Para la Brigada Galicia 7, la Brilat, como nos conocen, es un auténtico orgullo recibir hoy un reconocimiento como este. No solo porque se realiza en el marco de los prestigiosos premios que el Correo Gallego otorga ya desde hace 30 años a instituciones y personalidades de gran relevancia en Galicia, sino también por el motivo por el que se nos concede. Se nos concede por ser una institución respetada, valorada y muy querida por los gallegos. Y créanme, eso nos honra. La Brigada Galicia, en la actualidad, está compuesta por 3.200 militares, muchos de los cuales son gallegos. Son soldados austeros, duros, humildes y, sobre todo, con una gran vocación de servicio hacia la sociedad. Esta vocación de servicio, en los últimos años, se ha mostrado en numerosas ocasiones. En esta tierra, donde en su día contribuyó a paliar nuestra brigada las consecuencias de catástrofes como la del Prestige o la de las inundaciones de Padrón. O, como hacemos cada año, contribuimos a la preservación del patrimonio forestal de Galicia con nuestra operación Centinela Gallego. También hemos mostrado esta vocación de servicio, como se ha visto en el vídeo, en lugares muy alejados, defendiendo los intereses de España y la seguridad de sus ciudadanos en Bosnia, Kosovo, Afganistán, Irak y, más recientemente, el Líbano o Mali. En esos países, la Brilat ha cumplido su misión y, además, ha ejercido con orgullo la labor de embajadora no solo de Galicia, sino también de España. Esta distinción es para nosotros un reconocimiento a todos los militares que sirven hoy o han servido en el pasado en las filas de la Brigada, desde su creación hace ya 53 años. También es un reconocimiento a nuestras familias, que soportan las largas ausencias de nuestros despliegues en el exterior. Y, sin duda, y si me lo permiten, es también un reconocimiento muy especial a los 16 hombres y mujeres de la Brilat que dieron su vida por España en el cumplimiento de su misión en el exterior. En nombre de todos ellos, y se lo digo de todo corazón, muchísimas gracias. A continuación, ofrecémoslles unha exhibición do Club Viravolta, primeiro equipo de competición de ximnasia rítmica da capital galega. Foi creado en 2011 e desde daquela colleita títulos todas as temporadas. Proclamouse campeón e subcampeón galego en todas as categorías. No ámbito nacional destacou como quinto no Campeonato de España Cadete e sétimo na categoría Benxamín. Estas mozas máis que promesas son Paula Fernández Fernández, Cristina López Mato, Nicole Mendoza da Silva, Lucía Iglesias Míguez e Candela Cerneira Camaño. Hoxe temos o placer de desfrutar dunha mostra do seu bo facer.
De seguido, o momento culminante da nosa gala. Monseñor Julián Barrio Barrio recibirá con todos os honores o máximo galardón e o noso Gallego del Año. Monseñor Julián Barrio. El acto más reciente del arzobispo de Santiago se remonta al fin de semana pasado. Fue anfitrión de la Asamblea de Conferencias Episcopales de Europa, que congregó en Compostela a una treintena de cardenales, arzobispos y obispos, representantes de millones de católicos en 45 países. Europa, recobra tus raíces, sal de tu angustia, fue una de las frases para la historia que salió de este cónclave. Dice mucho que el final del camino sea a la vez centro y periferia del viejo continente, como proclamó el Papa Francisco, y afianza el prestigio alcanzado por Monseñor Julián Barrio, que ha cumplido ya más de un cuarto de siglo al frente de la archidiócesis. Moderado, dialogante, ecuánime, cercano, sin afán de notoriedad y firme defensor de las raíces cristianas de España, nuestro Gallego del Año posee una sólida formación académica con varias licenciaturas en Teología, Filosofía y Letras y Humanidades y 2 doctorados en Historia de la Iglesia en Roma y en la Universidad Pontificia Gregoriana. Publicó más de una decena de libros relacionados con su magisterio y ejerce su labor pastoral bajo el signo de la humildad, el servicio a los demás, la caridad cristiana y el bien del prójimo. Su gestión al frente de la archidiócesis ha sido espectacular. La restauración del Pórtico de la Gloria, que se prolongó más de 10 años, y las obras realizadas en la basílica que conserva los restos del apóstol significan un antes y un después en el final del camino. El centro de acogida y la oficina del peregrino de carretas son algunos de sus logros más queridos. Recibir cada año centenares de miles de personas en un recinto tan acogedor es casi un milagro. De Monseñor Barrio se dice que es un hombre de Dios al que consagró su vida en cuerpo y alma, además de una persona entrañable, querida y respetada. Por su generosa entrega a los más necesitados, recibe con todos los honores el Premio Gallego del Año. Entrega a Alberto Núñez Feijóo, presidente da Xunta. Recibe Monseñor Julián Barrio. O presidente da Xunta para a entrega ao galardoado do pergamiño en ouro e prata e o diploma con nomeamento de Gallego del Año. Unha vez recibido, para uso da palabra, Monseñor Barrio. Boas noites, señor presidente, señor alcalde, señor director do Grupo Correo Galego, señores bispos, señoras e señores. O meu agradecemento ao director do Grupo Correo Galego, aos membros do xurado que me distinguiron con tan grande honra de ser galego do ano, e a todos vostedes pola vosa participación neste acto. A miña felicitación aos que foron distinguidos coa honra de ser galega ou galego do mes e aos que recibiron distincións especiais. Para vostedes, permitídeme de maneira especial para o padre Andrés, os meus parabéns, porque quedar co voso eloxio sería apropiar algo que non me pertence. Quen pensou o máis fondo ama o máis vivo, e quen queira percibir o invisible co corazón ha de observar o visible. A comunicación de ser elexido galego do ano causoume non pouca sorpresa, comprendendo que a vosa consideración vai máis aló do que razonablemente cabería esperar. Con humildade na misión que a Igrexa me confiou na diocese compostelá, sai 26 anos, tratei de ir labrando o voso respeto, sen pretender contar coa vosa admiración,
que sempre depende máis da bondade de quen admira que do esforzo de quen quere ser admirado. A resposta pola miña banda é a gratitude sincera e oxalá fose tanta como a que vostedes e o pobo galego se merecen. Falo nestes termos, xa que este recoñecemento que recibín posibilítame a facelo. Veño xeográficamente dunha terra onde a luz madura con forza e onde as noites escuras fan visible a Vía Láctea, que se fai camiño de terra para chegar a Santiago, en a que a paisaxe está configurada pola recia aciñeira e o flexible chopo. Aquí atopei o carballo e o eucalipto, similares no seu reciedumbre e flexibilidade. Reciedumbre serena e mirada esperanzada cara ao alto son as claves que atopei na xente galega, que é a miña xente, que son a súa xente. Isto configuroume como discípulo para tentar ser mestre, porque, como di a nosa inmortal Rosalía, nesta terra tal encanto se respira, triste ou probe, rico ou farto de quervanto, se encariña nela tanto que embaixo o seu ceo se crobe. Sendo admirable esta comunidade galega na súa terra e mar, nas súas aldeas, vilas e cidades, na súa cultura, lingua e tradicións, nas súas institucións e xentes, na súa capacidade para mirar sempre adiante con sentidiño e non quedar cegada ante o lóxico e necesario progreso, deime conta de que Santiago non figuraba entre os centros financieros do continente, ni entre as principais instancias na toma de decisións políticas que pretenden ser fío transversal do goberno político no mundo. Son moitos os valores desta cidade, pero uno moi importante deles consiste en ser meta para o espírito do ser humano, que se rebela contra os intentos de facelo desaparecer baixo a asfixia do materialismo. É unha cidade na que converse todo o continente. Nela atópase o centro e a periferia e constitúe un lugar altamente simbólico para redescubrir a gran riqueza de Europa unida na súa tradición religiosa e cultural, como acaba de dicir o Papa Francisco. A Catedral Compostelá é testemunha secular do magnetismo que exerce o apóstolo Santiago sobre tantas persoas que desexan emprender un novo camiño para o seu espírito. Canto máis rapidamente camiña a humanidade, tanto maior é a necesidade que sente duns cimentos firmes. O rito, o misterio e a tradición cultural da peregrinación a Santiago seguen sendo un instrumento aceitado, susceptible de expresar o sentido profundo da existencia humana e, polo tanto, da vida de fe cristiana a procura do mellor que só se consegue a través da verdade que nos fai libres. Non hai sistemas que anulen por completo a apertura ao ben, a verdade e a beleza, nin a capacidade de reacción que Deus segue alentando desde o profundo dos corazóns humanos. A isto tentei colaborar, tendo sempre en conta que a Igrexa non é un soño de grandeza, senón de disposición de servizo ata dar a vida. E sabendo que xeralmente gañamos a confianza de aqueles en que poñemos a nosa, pois dá máis forza saberse amado que saberse forte, aínda que ás veces
haxa que camiñar a intemperie. O símbolo da Igrexa non é a Torre de Marfil, senón a tenda de Deus entre os homes. Al dirigirme a ustedes, poco más habrán podido apreciar que las limitaciones de mi ingenio y de mi palabra. Al final me sobrevendrá la aventura de su bondad manifestada en el asentimiento. Traigo a la memoria aquellas palabras de uno de los labradores que refiere Cervantes en El Quijote, después de un atinado juicio de su fiel escudero Sancho. Dice así: si el criado es tan discreto, ¿cuál debe ser el amo? Yo apostaré que si van a estudiar a Salamanca, que a un tris han de venir a ser alcaldes de corte, que todo es burla, sino estudiar y más estudiar, y tener favor y ventura. Y cuando menos se piensa, el hombre se halla con una vara en la mano o con una mitra en la cabeza. En mi caso, la mitra apunta no a mis méritos o esfuerzos, sino a la gracia que Dios me dio y me pide en la misión que estoy realizando. Día a día hemos de conquistar lo que se nos ha legado. Y esto solo puede hacerse animando y configurando nuestra cultura y analizando críticamente las manifestaciones degenerativas. Pasado y futuro, tradición y promesa han de ayudarnos a interpretar el presente de la sensibilidad humana, religiosa y cristiana, anunciando una visión del camino humano llena de esperanza en un futuro mejor. Escribía el historiador francés Marc Bloch: la incomprensión del presente nace fatalmente de la ignorancia del pasado, pero no es quizás menos vano esforzarse por comprender el pasado si no se sabe nada del presente. El objetivo de este conocimiento se centra en conectar la realidad con la razón, de forma que resulte posible y factible comprender las sociedades humanas en el tiempo. Un desacorde conjunto de monólogos en los que todos hablan y pocos escuchan parece caracterizar nuestro momento actual. Así ponemos en cuestión el diálogo y la concordia, esenciales en la convivencia. En mis años de estudiante en Salamanca me llamó la atención esta frase del autor latino Cayo Salustio Crispo, que se exhibe como emblema en la fachada plateresca de la universidad. Pace ad concordia parve res crescum, discordia massime dilabuntur. En paz y armonía las pequeñas cosas crecen, en discordia las grandes decaen. En esta clave, la Iglesia compostelana sale al encuentro de nuestra sociedad y de todos los peregrinos, creyentes o no creyentes, ofreciéndoles en actitud de diálogo su acogida e invitándoles a entrar en el espacio sagrado para orar unos al Dios conocido por la fe, otros al Dios desconocido. No pongamos a Dios en modo avión, corriendo el riesgo de horizontalizar nuestra vida en un futuro próximo. La búsqueda de la verdad no es fácil. Colaboremos a encontrarla con valentía, pues no hay atajos hacia la felicidad y la belleza de una vida plena. La distinción de ser gallego del año me anima a ser siempre peregrino, para el que el día no comienza en donde acaba otro día y al que ninguna aurora encuentra en donde lo dejó el atardecer. Comparto esta hermosa distinción, para mí tan significativa, con mi familia, con todos ustedes y con toda la Iglesia compostelana.
Muchísimas gracias. A continuación, intervén o alcalde de Santiago de Compostela, José Sánchez Bugallo. Señor presidente da Xunta de Galicia, señor presidente do Parlamento, señor delegado do Goberno, conselleiras, conselleiros, director do diario El Correo Gallego, compañeras e compañeiros de corporación, autoridades, amigas e amigos. É unha honra para min volver a este acto como alcalde de Santiago, porque, aínda que é un evento que ten vocación de país, a súa esencia é compostelán, non só porque organiza o periódico da cidade, senón porque destaca a magnífica labor e traxectoria vital de picheleiros e picheleiras de cuna, doutros e doutras de adopción, e tamén de persoeiros que, sen ter unha vinculación tan evidente coa cidade, nalgún momento da súa vida pasaron por aquí e deixaron a súa pegada. Compostela agradece o esforzo e o traballo de todos e cada un de vós para facer de Santiago, de Galicia e tamén do mundo un lugar mellor para vivir. No ámbito da cultura, acadan o galardón este ano Ana Laborde, Luís Zaera, Rafael Úbeda, Jesús López e Xacarandaina. Permítanme que empece polos últimos. A súa tarefa en prol de investigación, conservación e dignificación das nosas raíces folclóricas ben merece este galardón. As sociedades que non coidan e poñen en valor o seu legado e a súa propia historia non serán respetadas nin valoradas polos demais. Todo iso fai que o traballo de asociacións como Xacarandaina sexa impagable. Jesús López é sinónimo de éxito e tamén de discreción. Desde abaixo ata o cume. Labrouse unha carreira na industria musical con esforzo, traballo e tamén talento. Sen dúbida, é un bo exemplo, un bo espello no que se pode mirar a nosa xuventude. Rafael Úbeda, muralista, grabador, pintor, artista de talla excepcional. Hoxe tuvemos aquí un magnífico exemplo e, por certo, tamén persona solidaria e comprometida con Galicia. Os composteláns e as compostelás temos a sorte de poder contemplar un anaquiño da súa grande obra no Museo do Pobo Galego e tamén na Universidade, no Colexio de San Xerome, atópase a súa obra A traslación do corpo do apóstolo Santiago. Que se pode decir de Luís Zaera? Que non se teña dito xa, picheleiro de nacimento do barrio da Estila, pregoeiro das nosas festas do apóstolo. Hasta hoxe tuvo a ben estar representado por alguén que o millora incluso. Por lo tanto, agradecido por partida doble a Luís Zaera. Donde el vaya, con el vai Santiago, e en Santiago sempre estamos con el. E como espectadora de excepción do ir e vir da cidade está a nosa catedral, pola que tamén vai pasando o tempo, e 1000 anos non son poucos anos. Ana Laborde, a directora da restauración do Pórtico da Gloria, naceu en San Sebastián, pero hoxe de pleno dereito a consideramos unha compostelana máis. Benvida a Santiago e moitas gracias polo seu extraordinario labor. Do eido científico, esta edición ten a ben salientar a Felipe Casanueva, Andrés Soto, Juan Carlos García Valdecasas, Alicia Estévez, Begoña Vila e María Martinón. Referente na área da endocrinoloxía en España e no mundo, Felipe Casanueva. A súa actividade clínica e científica ten sido recoñecida tanto a nivel nacional como internacional, pero seguro que os parabéns que máis agradece Felipe son os dos seus pacientes, os de todos os que nos vemos beneficiados gracias ao seu traballo. Grazas, Felipe. O mesmo lle debe pasar a Andrés Soto, responsable da unidade de otoneuroloxía do CHUS, referente no seu campo a nivel nacional e internacional. Di o doutor Soto que non hai maior honra que o recoñezan entre os seus, na súa propia cidade. Bueno, a honra en realidade é para nós
contar con persoas da súa talla personal, profesional e humana. Dedicación e compromiso son dúas palabras que definen tamén o ciruxán Juan Carlos García Valdecasas. Decía nunha entrevista que xa de pequeño tiña claro que quería ser médico e curar enfermos. A bo fe que o conseguiu. A nosa universidade é unha fonte inesgotable de talento. Boa mostra o traballo de María Martinón, doutora en Medicina e Ciruxía, membro destacado de unha destacada familia con moita tradición en Santiago, ainda que ela non nacira mesmamente aquí. Parabéns tamén a ela por este recoñecemento. E tamén da USC procede Alicia Estévez, catedrática de Microbioloxía e directora do Grupo de Patoloxía en Acuicultura da Universidade de Compostela. 35 anos de traballo e de dedicación, de loita por unha acuicultura ética e sostible para o século XXI. E ata a NASA se nutre de talento e o coñecemento que nace na USC, porque a astrofísica Begoña Vila, que estudou na nosa universidade, condecorada pola Xencia Americana coa medalla ao logro público excepcional, é un magnífico exemplo de todo elo. Do ámbito económico e empresarial, hoxe homenaxeamos a Marta Fernández Currás, a José María Fernández, a Lucía Freitas e a Andrés Quintá. Un país construíse en boa medida grazas aos seus emprendedores. E hoxe máis que nunca. En esta categoría entra por méritos propios Andrés Quintá. El máis que ninguén sabe do valor do traballo, do esforzo, da dedicación plena e da innovación continua. Outro magnífico exemplo de emprendedor é José María Fernández. Hai 25 anos abría unha tenda na rúa do Xeneral Pardiñas desta cidade. Hoxe unha referencia a nivel nacional en materia de xoiería, pero quixera salientar sobre todo o seu compromiso cos seus veciños de Ensanche, co noso barrio de San Lourenzo, a amistade permanente e o compromiso permanente. Desde logo é un dos empresarios que fan cidade. Sinónimo de éxito é tamén Lucía Freitas. Con esforzo, con unha boa equipa, con indubidable valía personal e profesional, Lucía acadou a meta. Nós hoxe nos sentimos inmensamente orgullosos de contar entre nós con unha persona, con unha profesional como Lucía Freitas. O traballo do servidor público é exixente, pero tamén agradecido. O sabe Marta Fernández Currás. Trasvasou e pasou por todos os ámbitos. Sempre foi un exemplo de dedicación, de servicio, de compromiso. E agora na empresa privada, porque a vida das persoas abarca moitos aspectos. Parabéns tamén a Marta Fernández Currás. David Chipperfield. O seu estudo levou a cabo multitud de proxectos. En Galicia nos sentimos orgullosos de contar con algún desos proxectos, pero ainda hoxe nos sentimos máis orgullosos dese compromiso que a través da Fundación Ría establece. Tomo boa nota dos seus obxectivos, conservar e mellorar o que temos. Estou seguro de que a Fundación Ría e o Concello de Santiago poderemos establecer e atopar líneas de colaboración en un futuro inmediato. Creo que ademais está así plantexado, estou seguro de que o faremos. E o premio de honra desta edición, e que decir del, cae en Andrés Díaz de Rábago. Todos quedamos impresionados. Son 102 anos de felicidade, polo que vexo, transmite felicidade, é un exemplo para todos nós. Bueno, trataremos de querernos máis, de falar máis, de escoitarnos máis e de sonreír máis. Me parece un magnífico exemplo. Hoxe o premio especial o levan os homes e mulleres de Abrilar. Nos sentimos moi orgullosos deles. A veces se discuten moitas cousas porque hai servicios que parece que non son necesarios salvo cando fan falta. Pero para que estén ali cando fan falta é necesario que esos servicios estén establecidos e estén dotados dos medios correspondientes, dos que precisan. Un deles é as Forzas Armadas, outros son, por exemplo, os bomberos. Ninguén os bota de menos salvo cando ten a necesidade. Pero se queremos que nos atendan cando temos a necesidade, temos que telos e
e temos que telos en condicións de prestar ese servicio. Nos nos sentimos moi orgullosos das nosas Forzas Armadas, tamén compartimos o sentimento polas 16 vítimas que sufreu a Brilat, todos nós o sentimos parte de nós. Moitas grazas polo voso excelente traballo que transmito e que lle pido que transmita a todos os homes e mulleres que a integran. Por último, xa chega o noso premio especial, o reconocido especial. Santiago non sería o que é sin a Iglesia. Esta probablemente é a única cidade do mundo que naceu ao redor dunha iglesia, que naceu para prestar servicios aos que viñan a esa iglesia, aos que peregrinaban á tumba do apóstolo, e aí se montou todo, pois un servicio de asistencia, de atención, de hostelería, de hospedería, hospitales, unha universidade que nace a partir de todo eso. Santiago non podría existir nin ser o que é sin a tumba do apóstolo e sin a iglesia de Santiago. Non sempre as relacións entre os poderes políticos e a iglesia son fáciles nin son tan boas, pero temos que reconocer que o noso homenaxeado no día de hoxe si as fai fáciles. É verdad, como se dixo aquí, que é unha persona sinxela, cercana, coa que é moi fácil falar, coa que é moi fácil entenderse e coa que é moi difícil pelearse. Por lo tanto, estamos moi agradecidos e reconocemos este premio como un premio xusto e merecido. E, por último, quixera rendir homenaxe a alguén máis, que é o grupo El Correo Gallego. O dixo o seu director ao principio. Esta foi unha crisis, e ainda está a ser unha crisis terrible, na que moitas empresas, moitas entidades desapareceron. Outras lograron sobrevivir, ás veces, a costa de grandes sacrificios. E eu hoxe quero dedicar un reconocimento especial ás traballadoras e aos traballadores do Correo Galego. Sei das dificultades que pasaron. Todos estamos con eles, pero con ese espírito de sacrificio, con ese espírito de traballo, non teñan ninguna dúbida de que o Correo Gallego nos seguirá deparando moitas máis edicións e moitas máis xornadas como esta. Parabéns a todos e moitas grazas a todos. Pecha o acto cun discurso o presidente da Xunta, Alberto Núñez Feijóo. Boas noites a todos. Boas noites. Querido director del Correo Gallego, queridos profesionais del Grupo El Correo Gallego, autoridades, señoras e señores. Aínda que esta gala dos galegos do ano cumple hoxe, como se ten recordado, 30 anos, o clima social que está ao seu redor ten cambiado moito. Podemos afirmar que se produce unha evolución acompasada entre estes premios e os cambios que se produciron en Galicia nas últimas 3 décadas. Se facemos unha viaxe pola memoria para recuperar as sensacións que tiñamos en 1990, cando Camilo José Cela inaugurou a longa nómina de galardoados, atoparemos un certo temor. O temor de que aquela intelixente iniciativa deste xornal acabaría esmorecendo por falta de materia prima. Non estábamos, entón, afeitos a premiar e ser premiados e, polo tanto, esa inquedanza daquela estaba fundada. A gala afiánzase e, para sorpresa de moitos, non cesan de aparecer galegos, galegas dignos de ser distinguidos. Na Galicia do presente segue habendo figuras de talla excepcional, como as que nos acompañan nesta xuntanza. Pero contamos tamén cun equipo sobresaínte. Galicia ten mulleres e homes excelentes, pero tamén, e sobre todo, Galicia é un pobo excelente. Por iso agora a pregunta é diferente. Como é posible para o xurado que outorga estas distincións facer unha escolma entre tantos e tantas galegas, galegos,
que merecían estar aquí, neste escenario. Os galegos do ano naceron inspirados por unha gran fe, a gran fe no noso país. Contemplando este auditorio, ben se pode afirmar que ese país é agradecido e sabe corresponder. Están vostedes aquí para aplaudir a Galicia, para admirala, para tela como exemplo e pensar nela nos momentos de desacougo. E fano, ademais, nun tempo iconoclasta, no que algúns teiman por derrubar todo tipo de exemplos sociais e cuestionar referentes que servan de faro a moita xente. Hai unha consigna que parece dicirnos que desconfiemos dos homes e das mulleres notables. Existe unha tendencia a equiparar a devoción polos que destacan nos diferentes campos de actividade humana cunha sorte de elitismo. As sociedades teñen valores imprescindibles para a súa cohesión. E eses valores encárnanse en persoas que viven con nós. Para seguir camiñando necesitamos heróis próximos como os que esta noite están connosco. De aí a importancia de destacar a mulleres e homes que nos serven de modelo e convertelos en mestres da nosa andaina colectiva. Señoras e señores, un dos feitos notables daquel 1990 foi a reunificación de Alemania. Un proceso no que participou dentro do Parlamento Europeo o primer presidente da Xunta, o presidente Albor. Galicia experimentou igualmente unha reunificación tras a caída dos nosos propios muros. Unificamos tradición e modernidade. Unificamos en torno á Constitución e o Estatuto de Autonomía as diferentes visións sobre a democracia e o autogoberno e puxemos os alicerces de un país estable. Nestas décadas de logros e conquistas, aprendemos xuntos que os grandes consensos sociais son custosos. Nestes últimos tempos estamos aprendendo tamén con que facilidade outros mosaicos se poden romper, provocando a fragmentación social. Se na mitoloxía a discordia é provocada por unha mazá, na actualidade son proxectos políticos destinados a dividir nacións e comunidades. Pregúntome e pregúntolles se un acto plural como este sería posible en comunidades ou nacións que non é preciso mencionar, pero que coinciden en ser mosaicos fracturados. Eu creo que non. En todo caso, persoas que aquí se saúdan e dialogan nestos contextos crispados sentiríanse incómodas ao verse na obriga de relacionarse cos outros. Neste acto non hai outros. Todos somos nós. Cada un de vostedes expresa a galeguidade a súa maneira. E ningún de vostedes ve no galeguismo algo alleo, senón unha idea compartida e unha idea argumentada. Hai países e comunidades que fundamentan a súa estabilidade en institucións robustas e outros que basean nunha cidadanía con alta conciencia democrática. Galicia é diferente. E Galicia é diferente porque os dous requisitos se dan. Pobo e institucións confabúlanse para facer desta terra un lugar estable, que, por iso mesmo, pode evolucionar, cambiar e transformarse sen sobresaltos. E conta coa forza das galegas e os galegos para marcar o seu propio destino. Unha brillante selección, insisto, está hoxe aquí, esta noite de outono convocada en Santiago de Compostela. Son 40 anos que a coruñesa Xacarandaina leva recompilando e transmitindo o baile e a música popular. Os seus máis de 1000 asociados son a proba de que a semente fructifica e non esmorece. Luís Zaera ten pouco tempo para ser Luís Zaera. Para moitos galegos é o petróleo das mareas vivas, para outros un intérprete das obras de Shakespeare ou de Bertolt Brecht, un dos protagonistas da versión cinematográfica da Praia dos Afogados
ou o pastor protestante Atilano Coco da película de Alejandro Amenábar Mientras dure la guerra. En definitiva, un actor total. Hai algo que non se pode ensinar nas escolas de negocios. Ese algo é o que ten Andrés Quintá Cortiñas. Estamos diante dun emprendedor por antonomasia que atopa a maior satisfacción en empresas vencelladas á comunidade e que forma un dos vértices do triángulo máis importante do aluminio que existe en España. A medicina humanista, tan arraigada sempre en Galicia, ten un expoñente excepcional no doutor Andrés Soto Varela. Cura, investiga e forma especialistas en todo o mundo. Hai profetas que o son na súa terra, como é o caso desta galega, de Lucía Freitas, unha muller que ia camiño do periodismo e se desviou a outra forma de comunicación, a gastronomía. O tío de José María Fernández chamábase Aladino, e quizás explique que atopara a lampada maravillosa da xoería e o compromiso de todas as causas sociais. A cadea alimentaria ten en Galicia Estevez Toranzo unha centinela rigorosa. Os peixes de consumo diario e a prevención das súas enfermedades son da súa investigación. O tránsito do sistema cirúrxico tradicional a paroscopia ten en Juan Carlos García Valdecasas Salgado, un protagonista indiscutible que ademais serve de ponte entre esta Galicia e a querida Cataluña. E o traballo cotián de Begoña Vila Costas podería ter figurado en 2001 unha odisea del espacio. É unha galega galáctica en todas as acepcións que vostedes poden imaginar. Rafael Úbeda atopa na música, na pintura e descubre cores na música. O máis importante é que comparte os achados da súa arte. Grazas, Rafael, pola túa generosidade. Galicia saberá recompensala. A última etapa do rexurdimento galego foi posible grazas ao traballo coordinado por esta donostiarra, Ana Laborde, Marquece. Aseguran, como se ten dito, que o sorriso do profeta Daniel no Pórtico da Gloria é máis amplo dende que Ana Laborde rematou con un amplísimo equipo durante moito tempo a primeira restauración completa e correcta do Pórtico da Gloria. Aínda que a súa factoría musical se chama South Beach, a orixe de Jesús López Jerez, como quedou dito, está en Ferrol. Foise coa música a outra parte, pero neste caso para apoiala e estendela. De non conocer unha bombilla a ser profesor de electrónica, acredita ter bons genes. E os bons genes de Jesús López o acreditan ou invitar a todos os que non coñecen a Ribeira Sacra este fin de semana. Poucas cousas tan difíciles como un orzamento. Require destreza, require rigor, empatía e moitas veces dote de malabarista. Todas esas virtudes tenas Marta Fernández Currás. Demostrouno en todas as súas responsabilidades públicas que desempeñou. E quero dicirlles que me consta por notoriedade ese rigor. A primeira decisión que me fixo adoptar foi disminuir o presuposto do ano 2009 en 600 millóns de euros. E a segunda edición, que tamén nos fixo adoptar a todo o goberno, foi reducir o presuposto do ano 2011 en 1.000 millóns de euros. E ainda encima o Correo Galego apremia. Como comprenderán, isto é máis que sorprendente. A obesidade, a doenza asociada ao benestar e ao desenvolvemento, ten o doutor Casanueva un temible adversario. Admiramos nel moitas cousas, tamén a de ser teimoso defensor da sanidade pública, e que loite contra esa epidemia, que é esa enfermedade silenciosa da obesidade, e tamén, por que non, do sobrepeso. Ninguén mellor que María Martinón Torres sabe que a peregrinación do ser humano parte de moi lonxe. Grazas a él, o seu traballo de antropoloxía humana
coñecemos mellor unha evolución que continúa. Toda esta familia, como diría o presidente Rajoy, é un repertorio de listos. Pois ben, eu traballo cun deles e o sei. Co padre Andrés Díaz de Rábago, máxima autoridade neste auditorio. 102 anos que o contemplan. Ningunha das súas experiencias, como quedou acreditada esta noite, torceu o seu optimismo. Ningunha pericia difícil logrou que perdera un ápice da fe no ser humano. É un xigante que nos ilumina. Pero, querido padre Andrés Díaz de Rábago, non lle diga vostede ao alcalde de Santiago que se leve ben comigo porque pode ter algún problema que outro. O mundo, para Celso Emilio Ferreiro, chamábase Celanova. E o mundo, para David Chipperfield, debería de chamarse Shanghai, Nova York, Berlín, Londres. Un dos 3 arquitectos mellores do mundo decidiu que o seu mundo se chamara Corrubedo. O mellor halago que se pode facer deste arquitecto é que as súas obras son paisaxe. E o seu compromiso incuestionable con Galicia é a creación da Fundación Rede Innovación Arousa, RIA. Quero contarlles 15 segundos unha anécdota personal. Invitoume el e a súa muller a recorrer a rehabilitación integral da Illa dos Museos de Berlín. Illa e museos, a súa totalidade, encargados polo goberno alemán, o arquitecto David Chipperfield, a súa rehabilitación despois das guerras mundiales. Despois de explicar paso por paso, edificio por edificio, a rehabilitación, preguntei si o presuposto que o goberno alemán asignara a esta rehabilitación fora suficiente. A contestación foi: o presuposto foi suficiente e me sobraron 22 millóns de euros que reintegrei no goberno da República Federal Alemana. Imagínense por un instante que isto ocurrira nas obras públicas en España. Eso sería fantástico. Si vis pacem para bellum. Algo hai de certo nesta máxima que chega da antiga Roma. Sen embargo, tamén se pode defender a paz coa paz, como demostra o traballo da Brigada de Infantería Ligera Aerotransportable, a nosa brigada. Unidades como a Brilar representan honor e orgullo, non soamente para os militares que a integran, senón para todos os cidadáns que vemos nela un compendio de valores que queremos preservar. O aplauso generalizado do público a Brilat se acredita a madurez democrática de Galicia ao aplaudir a homes e a mulleres que dan a vida pola paz e pola liberdade. Con motivo da celebración en Compostela da Asamblea Plenaria do Consello de Conferencias Episcopais de Europa pasado fin de semana, Monseñor Julián Barrio afirmou que o Camiño de Santiago aporta intelixencia espiritual para darlle sentido a Europa. Intelixencia espiritual. Vela aí unha expresión afortunada, digna de un prelado espiritual e intelixente, aínda que hoxe deixou outra frase patentada: non pongamos a Dios en modo avión. En fin, este asunto seguro que hai algunha explicación teolóxica ao respecto. Galicia construeuse en torno ao ideal cristián e aporta a Europa un parlamento itinerante en forma de camiño, onde o cristianismo vencelle aos povos europeos e se enriquece das culturas diversas. A simbiose entre pobo galego e Igrexa galega ten o resultado máis patente na celebración xacobea. Don Julián ten organizado 3 anos santos e unha visita papal, algo que o convirte nun factor máis de estabilidade espiritual neste caso, a que antes nos referíamos. Señoras e señores,
Que é Galicia? Galicia son vostedes. Galicia son os premiados. Galicia é ese vencello especial que nos fai partícipes dunha tarefa común na que todos temos algo que aportar. A obra non rematou. Parabéns. Parabéns aos premiados. Parabéns aos anfitrións por darnos unha nova oportunidade de sentirnos orgullosos do que somos. Boas noites, moitas gracias. A Real Banda de Gaitas da Deputación de Ourense, fundada en 1986, é un símbolo e un extraordinario exemplo en Galicia e máis aló das nosas fronteiras de como unha provincia do interior é quen de exportar ao mundo inteiro o mellor de nós. Percorreu os 5 continentes levando como lema as súas orixes galegas. Son os nosos embaixadores de honra aló onde actúan. Dirixe a Xosé Luís Foxo, creador, director e potenciador en Galicia e no mundo do instrumento galego por excelencia. A Real Banda vende a interpretar o himno antergo do Reino de Galicia e a continuación ofreceranos Pandeirada do Amandi.
E agora pregámoslles a todos vostedes que se poñan de pé para cantar xuntos e unidos o himno galego. Rogamos permanezan nas súas butacas ata que remate a Real Banda, que se despide coa muñeira de Ponte Sampaio.